Queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a exponer los últimos dos versos del capítulo número 5 de Segunda a los Corintios, ¿verdad? La segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto. Y bueno, nuestro título es Embajadores de Cristo. Quisiera que tomaran ahí sus Biblias, por favor, y en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versos 20 al 21, pues vamos a leer. Y dice así la escritura, en los versos 20 a 21 del capítulo 5, dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros nos hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Bueno, pues podemos ver claramente aquí que nuestro título es Embajadores de Cristo, ¿no? Como ya les había yo dicho. Se puede decir que en estos últimos dos versos del capítulo 5, el apóstol Pablo demuestra que está tomando muy en serio el encargo divino de predicar la palabra del Señor y sobre todo de enseñar las buenas nuevas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la misma seriedad con la que debieran tomar todos aquellos creyentes de Corinto y asimismo todos aquellos que están leyendo su carta, y que en este caso también somos nosotros, porque parte de esto se puede decir que se ha extendido a lo largo de los siglos y de los tiempos la misma palabra de Dios. Bueno, también a nosotros nos desafía para ser embajadores de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que el apóstol Pablo se considera a sí mismo, él y sus colaboradores y todo aquel que es redimido por el Señor, que son embajadores de Jesucristo o embajadores del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios los comisionó para ser sus representantes y les encargó que fueran aquellos fieles predicadores del mensaje de amor divino, de redención en la persona de Jesús como el Salvador, ¿verdad? Así que el verso 20, mis queridos hermanos, menciona: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí hay un primer punto que vamos a exponer, que es embajadores representando al Señor, ¿verdad? ¿Qué implica ser calificado para ser un embajador? Bueno, aquí debemos entender que un embajador es aquel portavoz, es aquel que es representante de un gobierno, de un rey, de un país, y que tiene precisamente la autoridad de quien lo envía, ¿verdad? Y en el caso propio de los judíos, bueno, un embajador o un representante recibía el nombre de Shaliach, ¿verdad? Así como se escucha, Shaliach, ¿no? Y bueno, este debía decir con fidelidad, palabra por palabra, puntos y comas, el mensaje tal cual del que lo envió, ¿verdad? Para que no tergiversara ninguna parte del mensaje y lo diera fielmente. Y de modo semejante, en la actualidad, un representante o un embajador, ¿verdad?, que representa a su gobierno, bueno, sirve como un canal de comunicación con otro gobierno. Y entonces, aquel que es representante, bueno, pues representa todas las virtudes, tradiciones, intereses de un gobierno respecto a que es canal de comunicación con aquel país que lo recibe por huésped. Ahora, si este embajador expusiera sus propias ideas, expusiera su propio criterio y expresara inclusive de forma contraria a los propósitos de su gobierno, pues en ese momento este embajador va a ser relevado de su puesto automáticamente. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas en contra de los intereses de quien lo envió. Entonces, bajo esta misma perspectiva, el ser embajador de Jesucristo, esta es una tremenda responsabilidad para todos los ministros del Señor, para todos aquellos que predican su palabra, porque en su momento recae en cada uno de ellos la comisión y la tarea dada por Dios de poder
predicar la palabra fielmente. Y entonces la responsabilidad recae en ellos mismos al momento de que debe de decir con fidelidad y no tergiversar ninguna parte de la Escritura. ¿Por qué razón? Porque solamente debe de hablar lo que Dios le ha puesto en su boca y le ha dado por revelación. ¿Para qué? Para que entonces sea limitado únicamente a ello, y por eso es que fue escogido por Dios para ser un ministro. Entonces no debe de dar su propia opinión o decir algo que entre en conflicto con el mensaje que Dios le ha dado para aquellos que ha sido enviado. Y de no cumplir en su momento con esta misión, bueno, pues prácticamente estaría alterando completamente el mensaje de su Señor y tendría que enfrentarlo para dar cuentas de su conducta el día que el Señor lo mande a llamar y esté en ese tribunal. Porque como dice la Escritura, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que estamos hablando de que existe una grande responsabilidad para todos los siervos del Señor y sobre todo para aquellos que predican su palabra, y que la tenemos que predicar fielmente tal cual como el Señor lo ha dispuesto para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, el mismo verso 20, mis queridos hermanos, en la segunda parte dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esto nos lleva a exponer una segunda premisa, un segundo punto, que como embajadores, ¿verdad? Debemos de ir ofreciendo este llamado, ¿sí? Pero tampoco se trata de malbaratarlo y tampoco se trata de minimizarlo. Se trata de llevar estas buenas nuevas en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y este mismo verso, en otra versión, dice como si Dios ofreciera su llamado por medio de nosotros. Ahora, si al principio del verso 20 ya dijo el apóstol Pablo que somos embajadores de Cristo, él está demostrando así que debe de haber una confianza y debe de haber una certidumbre de todos aquellos ministros de los cuales habla su palabra. ¿Qué estoy tratando de decir? Que todas aquellas personas que escuchan a un ministro del Señor debe de tener toda la confianza y la certidumbre. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo ha certificado para poder predicar. Entonces, nosotros quienes escuchamos y que somos los receptores de la palabra del Señor, debemos tener esa confianza de que esa palabra viene de parte del Señor y no precisamente de la persona de quien nos está hablando o que Dios está utilizando. Entonces es algo muy importante porque es la manera en cómo nosotros podemos ser edificados a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? Que no veamos a la persona que nos habla, sino que veamos el mensaje de Dios que está utilizando a la persona para que nosotros seamos edificados y para que también podamos ser nutridos a través de esta palabra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que en su momento, ¿verdad? Quien habla, esto debe de ayudarnos a que no debemos de considerar que pudiera haber incertidumbre, pudiera ser duda. Por el contrario, Dios aquí a través de la palabra del Señor nos disipa cualquier duda. Y con esto también, en esta parte de este verso, en esta parte, bueno, muestra claramente que la palabra de Dios nunca ha quedado estática o congelada, ¿verdad? A lo largo de la historia, sino que es viva, es eficaz, es constantemente, es vanguardista. Vanguardista porque a pesar de que ha sido escrita a través de los siglos, ¿sí? Y a través de muchos años, y que nosotros tenemos un volumen, siempre nos va a traer una paz, siempre nos va a edificar, siempre nos va a dar un consuelo en especial el poder leer la Escritura y tener comunión con el Señor. Así que podemos ver claramente que el Señor ha utilizado a sus siervos y Dios comunica a la gente a través de ellos el mensaje de la reconciliación con Dios, y este llamado que hace Dios, ¿verdad? A través de estos hombres, pues lo hace con ternura para que acepten por la fe su palabra. ¿Y qué va a suceder? Bueno, ellos puedan ser transformados en su corazón
y poco a poco haya un enamoramiento de parte de ellos hacia la persona de Jesucristo y le conozcan genuina, auténtica y de forma precisa al Dios de los cielos. ¿Y qué sucede con todo esto? Bueno, este llamado regularmente se hace día con día, pero más aún y más enfático los días domingo, o sea, el día del Señor, cuando se proclama la palabra del Señor en todas las iglesias de mi Señor y Salvador Jesucristo, y donde siempre se proclama ya no solamente la palabra, sino también se proclama la condenación eterna para aquellos que no obedezcan al Señor. Se proclama el arrepentimiento, se proclama el perdón de pecados, se proclama que en Jesucristo hay vida y hay paz, pero también nosotros debemos de estar constantemente ceñidos a esta palabra al momento de ser obedientes a ella. ¿Para qué? Para que seamos edificados, para que nosotros al momento de obedecerla podamos considerar que es Dios aquel que nos guía a través de su Santo Espíritu y que nosotros hasta el día de hoy sencillamente hemos sido escogidos por el Señor para venir a su palabra y también tener esta paz que solamente puede otorgar el Señor. Y este llamado es un llamado divino, que única y exclusivamente lo hace Dios para aquellos que son escogidos. Y si en un momento dado cualquiera de nosotros siente este llamado, aunque sea la primera vez que tú puedas escuchar, esto lo debes de considerar y llevarlo a lo profundo de tu ser. Y debes de pensar y decir, bueno, Dios verdaderamente me llama. Y me está llamando a la reflexión, me llama al arrepentimiento, me llama a que yo me aleje de mi pecado y venga precisamente a sus pies. Porque, como dice claramente la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que esta palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esto habla de un desafío para todas las personas que pueden conocer o que tienen un encuentro con el Evangelio. Hay de dos sopas aquí. O de plano la gente advierte que tiene pecado y busca el arrepentimiento y busca pedir perdón a Dios, o de plano la persona se aleja porque ha sido tan desafiada que mejor no quiere escuchar del Señor. Y esto habla precisamente de las personas que no quieren arrepentirse, que no quieren conocer del Señor, que buscan tan solo, ¿sí?, su propio beneficio. Y este es un conflicto de intereses que la gente tiene. Cuando Dios viene y le habla a muchas personas, un sinfín de personas rechazan el Evangelio. Un sinfín de personas por orgullo, por altivez, por su pecado, porque no lo quieren dejar, porque dicen que no necesitan del Señor, porque piensan que no existe, porque piensan que son falacias y que son mentiras. Con todo y eso, algún día, y el día que Dios los llame directamente a la muerte, se darán cuenta que verdaderamente la palabra de Dios decía la verdad y que Jesucristo era y siempre ha sido un salvador para cada uno de nosotros. Así que podemos ver claramente que el Señor, ¿sí?, hasta el día de hoy verdaderamente está con esos brazos abiertos buscando a aquellos que verdaderamente ha depositado en ellos la necesidad de buscarle de todo su corazón, ¿verdad? El mismo verso 20, mis queridos hermanos, dice: os rogamos en el nombre de Jesucristo, ¿sí?, reconciliados con Dios. Pablo aquí está hablando a título personal y les está suplicando que en base a la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo deben de buscar estar en paz con Dios. El problema es que la gente cree que Dios es amor, y es cierto, es amor, pero está en guerra con aquellos que no se han arrepentido de su pecado. No quiere tener comunión con aquellos que no quieren acercarse a Él. No quiere tener una relación Dios con aquellos que no reconocen a Jesucristo en su corazón. Entonces, el grande problema para muchas personas es que no saben que Dios tiene una guerra y tiene una enemistad
con todas aquellas personas que no se arrepienten de su pecado. Por ello es que el apóstol Pablo lo dice a título personal y él les está suplicando en base a la obra redentora de Jesucristo que busquen estar en paz con Dios. ¿Por qué razón? Porque de no hacerlo, de no arrepentirse, van a alcanzar la condenación eterna, van a ir al fuego eternamente. Y este es un problema para muchas personas en el mundo que no conocen del Señor y le dan la espalda siempre a Jesucristo. Entonces, el hecho de buscar a Dios y que el apóstol Pablo esté suplicando, ¿sí?, en base a esta obra redentora de mi Señor Jesucristo, solamente se puede hacer ¿cómo? Bueno, pues a través del arrepentimiento, ¿verdad? Porque para esto vino Jesucristo, a reconciliar al hombre pecador con el Señor. Entonces, aquí podemos decir algo para concluir con este punto, ¿verdad? Que aunque Pablo y sus colaboradores son portadores fieles del Señor, Dios mismo les está buscando a las personas al darles la oportunidad que se arrepientan y que le vengan a obedecer. ¿Para qué? Para que alcancen la vida eterna. ¿Por qué? Porque ese llamamiento que hace Dios es un llamamiento divino. O sea, que viene del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, como dice claramente 2 de Pedro 3:9, bueno, pues Él no quiere que se arrepientan, sino que quiere que procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Todos aquellos escogidos por el Señor. Y tú y yo somos escogidos. Así que, a costa de ello, debemos de considerar fielmente que a veces el Señor nos está llamando. Y en medio de que tú puedas asistir a una iglesia, posiblemente tengas pecado, posiblemente no te has puesto a cuentas con el Señor, sigues teniendo problemas con alguna persona, sigues teniendo conflicto a lo mejor en tu matrimonio, sigues teniendo conflicto con tus hijos, con tus padres, con alguna persona de tu trabajo. Es necesario que nosotros busquemos siempre la paz con Dios. Y al momento de hacerlo, no nos va a costar ningún trabajo el pedir perdón u otorgarlo a otra persona en la cual hayamos tenido algún conflicto. Qué maravilloso es estar a cuentas con todas las personas. Qué maravilloso es no tener enemigos. Qué maravilloso es estar en paz con mucha gente, poder abrazar a las personas, mostrarles el amor de Dios, considerar que la amistad está por encima de muchos problemas y circunstancias difíciles que puedan estar en el camino. ¿Por qué? Porque Dios nos trae siempre a paz, a reconciliarnos. Por ello es que el verso 20 dice en la última parte, reconciliaos con Dios. Esto es tan profundo, el poderse reconciliar con Dios, porque cambia la perspectiva de la vida. Cambia automáticamente las condiciones del corazón, provocan en nosotros un arrepentimiento, quita el rostro endurecido, ayuda a que nuestros pensamientos sean cambiados, muestra que nuestras palabras ya en lugar de ser palabras altivas, deshonrosas, ofensivas, ¿sí?, a veces altisonantes, en palabras de amor, de bondad, de misericordia, ¿verdad? Y es lo que Dios hace cuando nosotros estamos reconciliados con Él. Así que cuando dice este mismo verso 20, reconciliados con Dios, bueno, esta es una demanda de parte del Señor para todo el género humano. ¿Por qué? Porque es aplicable a cualquier gente en cualquier latitud, cualquier condición, cualquier raza, cualquier edad, cualquier país, cualquier lugar o en cualquier época y generación. ¿Por qué? Porque Dios mismo es quien pone su mano extendida, pone sus ojos en nosotros para que el mismo pecador se acerque arrepentido, humillado ante el Señor, y este sea quien efectúe, ¿quién? El Señor, efectúe la conversión y deposite la necesidad de su arrepentimiento en el hombre para que entonces sea reconciliado con el Señor. ¿Te das cuenta cómo es que Dios puede actuar en nuestras vidas? Y que llega al punto en que nos lleva verdaderamente a humillarnos,
a que podamos nosotros estar siempre a cuentas pidiendo perdón y otorgándolo a aquellas personas a las cuales le hemos fallado. Entonces, esto nos ayuda a entender que aparte de que cuando nosotros ya nos pusimos a cuentas, todavía el Señor nos sigue dando, y es tan grande su gracia que toda vez que cometas un pecado, toda vez que falles, toda vez que tropiezas, bueno, tienes que buscar el perdón de Dios para poder estar reconciliados con el Señor de los cielos, ¿verdad? Es algo muy importante. ¿Para qué? Para poder... Hay gente que a veces está inquieta y tú le preguntas a la persona, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes el rostro endurecido? Y dices, no tengo nada. Le preguntas, oye, ¿te sientes mal? Te veo que estás muy inquieto, te veo, y ves que la persona camina, ves que la persona te contesta mal y no te dice nada. ¿Sabes por qué? Porque esa inquietud es porque algo le perturba. Y cuando algo te perturba es porque algo hiciste mal o porque algo está mal en ti o cerca de ti o alrededor de ti. Pero cuando nosotros venimos verdaderamente a buscar al Señor, a buscarle y decirle, Padre, perdóname, Señor, porque siempre fallo, siempre hierro, siempre caigo. Digo que no voy a hacer esto y resulta que caigo porque mi carácter a veces me traiciona. Pues somos seres humanos, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer siempre es venir y estar a cuentas con el Señor, buscando verdaderamente el pedir perdón para que Él nos ayude a cambiar en nuestras palabras, pensamientos, acciones y todo lo que está alrededor de nosotros. Así que toda vez que cometamos pecado, hay que venir a hacer la paz con el Señor. ¿Para qué? Para estar reconciliados con Él. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Él mismo, ¿verdad? Ahora, el verso número 21 dice, mis queridos hermanos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este verso revela dos cosas muy importantes. El primero es el profundo e inexplicable amor que tiene Dios para el pecador. Y lo segundo es que es lo que significa estar reconciliados con el mismo Dios. Y vemos que aquí podríamos decir, bueno, es inexplicable cómo es que un Padre amoroso, y en este caso Dios mismo, entrega a su Hijo en sacrificio para pagar por el pecado de aquellos que pudieran ser unos desconocidos, que fueron unos asesinos en su momento, que han sido unas personas altivas y soberbias, que han sido unas personas que nunca se quisieron arrepentir, pero que ahora están cambiando y que buscan esa reconciliación. Entonces vemos este amor que es inexplicable para nosotros, porque es un amor sobrenatural de parte del Señor hacia el pecador, en donde Él entrega a su Hijo amado Jesucristo para poder declarar justo a aquel pecador que ha venido arrepentido por su pecado y que lo hace libre y que lo hace justo a sus ojos, y donde Cristo verdaderamente nos redimió, poniéndose Él en lugar nuestro y aceptando la maldición de pecado en su propia persona. Cuando nosotros éramos los merecedores de ese pecado y que nosotros éramos los que teníamos que ir a la condenación eterna y perpetua por nuestra baja manera de vivir, por nuestra depravación, por todos nuestros pecados, y que hasta el día de hoy Dios sigue teniendo paciencia para con nosotros. Y este es el grande amor tan inexplicable que ha tenido Dios para con nosotros, ¿verdad? Que es irresistible al corazón. Y cuando nosotros entendemos esto, no tenemos otra cosa más que ir de rodillas, humillarnos delante de Dios y decirle, Padre, perdón por todo ello, por todo lo que he hecho. Gálatas 3:13 dice claramente que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito aquel que es colgado de un madero. Esto significa que Dios lo crucificó, lo llevó a
a esa cruz, derramando su sangre, porque fue lo único que le plació a Dios mismo, para descargar su ira por el pecado del mundo a Jesucristo, y para que nosotros podamos ser justificados en su gracia y alcanzáramos la vida eterna. El verso número 21 dice ahí: al que no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado. Pablo designa a Cristo, mis hermanos, como el que no cometió pecado. Y es real, aunque la ausencia de pecado en Jesús es implícita, porque su pureza, su santidad eran incuestionables, su obediencia a Dios era incuestionable. Bueno, Jesús mismo reta a los mismos judíos a que le probaran y les dice: bueno, pues prueben ustedes a ver si soy culpable de pecado. Él en Juan 8:46 le dice: bueno, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y es lo mismo que puede pasar hoy día para muchas personas que viven en pecado, que no quieren conocer a Jesucristo, que no buscan verdaderamente arrepentirse, que tienen sus vidas destruidas, destrozadas, que están muy enredados, pero son incapaces de poder buscar a Dios, donde pueden tener la clara respuesta de cómo desenredar todas sus vidas y que esto traiga armonía a su corazón, armonía en su familia, armonía a través de la conciliación entre ellos, ¿verdad? Y que también sean reconciliados con Dios. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Porque Dios mismo nos ayuda a que poco a poco podamos entender claramente el mensaje de redención en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Número 4, mis queridos hermanos, que nosotros somos embajadores mostrando su justicia en Jesucristo. Miren el verso número 21 en la segunda parte: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo está describiendo una escena en alguna sala de justicia, en algún tribunal, ¿verdad?, en la que un juez puede declarar al acusado o culpable o inocente. Y aquí es donde Jesucristo se convirtió en nuestro sustituto, al ocupar nuestro lugar ante Dios, para recibir el castigo que nosotros merecíamos, y donde Dios descargó toda su ira, ¿verdad?, en contra del pecado del hombre en Jesucristo, para hacer justo al hombre ante su presencia y llevarlo entonces sí a la salvación eterna, como dice claramente Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, si alguno hubiese sido pecado. Dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Jesucristo tenemos justicia, en Jesucristo tenemos perdón, en Jesucristo, mis hermanos, tenemos la puerta para alcanzar la vida eterna. En Jesucristo verdaderamente hay un tesoro de bendiciones, hay un tesoro de promesas, que solamente te tienes que acercar a Él. Si bien, mis queridos hermanos, nuestro pecado nos apartó de Dios y nos condenó al fuego eterno cuando no conocíamos del Señor, ahora el sacrificio de mi Señor y Salvador Jesucristo y el derramamiento de su sangre en la cruz nos absuelve y anula todos los cargos en nuestra contra, que estaban en nuestra contra, para hacernos libres y para alcanzar el cielo en el nombre de Jesús. Que esto sea algo en lo que pudiéramos meditar para estos días. Hoy estamos en una semana en donde el mundo celebra la Semana Santa, en donde el mundo dice: no comas carne, pero no se trata de no comer carne, se trata de no vivir en la carne, de no hacer cosas que el mundo ofrece, sino se trata de que nosotros debemos de vivir la vida santa, de ser obedientes al Señor. De eso se trata, de vivir la Semana Santa. Y no solamente la Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida, ser obedientes al Señor.
Por ello es que también quiero decirte que esta semana y precisamente el día de mañana tendremos nuestro culto de las 7 palabras. Y estás invitado a nuestra querida y amada iglesia, Jeruel, allá en el sitio donde nosotros nos congregamos. A las 7 de la noche te esperamos para que tú estés presente y para que también puedas escuchar. Y si es también voluntad del Señor, también te traiga el arrepentimiento y busques al Señor de todo tu corazón. El domingo estaremos también en nuestro servicio a partir de las 10 de la mañana. Cuídense mucho, mis queridos amados hermanos. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, Señor mi Dios, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te damos las gracias por los momentos que tú nos das para poder reflexionar respecto a tu palabra. Cuida de nuestras vidas. Permite que podamos darle valor al sacrificio de mi Señor Jesús. Ayúdanos a entender verdaderamente a profundidad lo que tú hiciste por nosotros y para nosotros. Y gracias, Padre, por el amor entrañable que nos tienes al podernos dar a conocer de tu Evangelio y también mostrarnos al Señor de nuestras vidas. Guarda nuestro corazón, ayúdanos, bendito Señor, y que tu gloria sea manifiesta siempre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les guarde, mis queridos y amados hermanos.